Saludamos a esta hora al diputado de Antioquia, Manuel García. Qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información, no un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido, diputado. Buenos días, doctor Roger, a la mesa de trabajo y de manera muy especial a los cibernautas, radioescuchas, televidentes que nos amplifican en Sinergia Informativa del canal. Muchas gracias. Y Clicracia. Gracias. Sí. No, pero muy bien, porque él sabe que somos varios medios, Sinergia Informativa, Clicracia y otros programas de un medio que se llama el canal.co y Cable Plus del Oriente. Además, Sinergia Informativa va por el canal CNC. Pero además vamos por Facebook y vamos por YouTube y vamos, muchos de los segmentos de estas conversaciones las tenemos por TikTok, por Facebook, también Instagram y demás. O sea, se llama multiplataformas. Oiga, voy a empezar con la pregunta última que le hice al candidato al Senado, Carlos Cuartas, candidato por Salvación Nacional. Usted le ha estado haciendo seguimiento, sabe lo que está pasando con este proceso de paz urbana que se está llevando a cabo entre el gobierno nacional y los voceros de estas estructuras armadas de crimen de alto impacto de Medellín, Valle de Aburrá. Manuel García, diputado. Así es, pues ese hecho reciente donde uno de los voceros principales ya desiste y se levanta de la mesa, tiene que ser un objetivo de revisión para el gobierno nacional, de manera muy especial para el alto comisionado de paz y bueno, todo el equipo de alto gobierno que está atento y haciéndole seguimiento a esta situación donde con todo el respeto considero se tienen que hacer unos ajustes inminentes, ingentes. Un proceso de paz perfecto no existe. Una paz sin algún tipo de contratiempo como el que se está llevando en esta negociación, pues es difícil pensarlo, pero sí hay un llamado frente a un hecho político, real, cierto, y es que se levanta esta persona de la mesa y hace señalamientos frente a cómo se está llevando el proceso y los resultados del mismo. Entonces esto tiene que ser objeto de revisión, pero claro que la paz es el camino, la paz, pero también las fuerzas militares y de policía en el marco de la Constitución y la ley, haciendo lo que tienen que hacer. Yo diría, estamos sentados negociando, pero al otro lado también estamos apretando y haciendo lo que la Constitución y la ley dice. Cuando digo apretando es que el ejército y la policía hagan lo que tienen que hacer en el marco de la ley y la Constitución, y que las personas que están pues en estos espacios de diálogo efectivamente lo que se comprometan con el Estado pues lo cumplan, ¿verdad? Y que el Estado viceversa les cumpla, que es lo que ellos están señalando. Nos decía ahorita la senadora Isabel Zuleta, quien es la coordinadora de los delegados del gobierno nacional en ese espacio sociojurídico, ese espacio de conversación sociojurídico de la cárcel de Itagüí, que en todo caso las razones de Carlos Pesebre, Parney Ramírez, creo que es el nombre de él de pila, las razones para renunciar pues de todas maneras no son del todo ciertas cuando habla de improvisación, que llevan 3 años de mucho trabajo. Entonces que ella considera que improvisación no ha habido y que al contrario lo que se ha logrado que se llegue a este punto de la voluntad política de ambas partes de, oye, es que esto suena muy importante, diputado, es que esto suena muy, pero muy importante después de 35 años aproximadamente de esa violencia urbana que tanto dolor ha causado en Medellín y Valle de Aburrá. La voluntad especialmente de los voceros de esas estructuras armadas, de que al terminar, antes de que termine este gobierno, se firme la paz urbana. Eso suena muy importante. Entonces ya dice, ahí no puede haber improvisación si se logró a ese momento de palabra muy importante, de irreversibilidad en las conversaciones. Entonces, yo digo, pues a propósito del comentario que usted hace, esto ya es personal, y de las inquietudes que le planteamos a Isabel Zuleta, que definitivamente una persona, no obstante su creencia, no puede dar al traste con todo el trabajo que se ha venido haciendo durante más de 3 años y con la presencia de los otros voceros, que son muchos más. Nosotros deseamos que estas iniciativas del gobierno nacional lleguen a buen término cuando se trata de la paz del país, la paz de Antioquia y la paz
de Medellín y sus habitantes. Esto es muy importante, pero insisto, estos hechos tienen que llevar a reflexión a la mesa de negociación. ¿Qué pasó? ¿Por qué el señor Pesebre, Carlos Pesebre, se ha levantado de la mesa y qué implicaciones jurídicas, políticas, técnicas tendrá esto en el espacio de diálogo sociojurídico? Y lo más importante, los ajustes que se deben hacer, y esta voluntad, estoy seguro, hasta el último día del mandato de Gustavo Petro, hoy nuestro presidente de la República, va de la mano con el proceso negociado y la salida del conflicto, con los acuerdos de paz con los diferentes actores, ¿verdad? Yo hubiese considerado, pero pues es un planteamiento sumamente respetuoso con toda la iniciativa del gobierno nacional, un tema tan álgido como la paz. Pero, por ejemplo, miremos el ELN. Al ELN, el Estado tuvo que cambiar, ¿cierto? Frente a los graves incumplimientos, y esto es bueno que todos los actores criminales e ilegales lo miren, el caso con el ELN. El ELN se burló de la voluntad de paz del gobierno nacional, se burló de todos los espacios de diálogo, de los acuerdos, y pues hoy el ELN sigue haciendo y deshaciendo, pero el Estado colombiano, con toda la fuerza y la contundencia de las fuerzas militares y de policía, pues está procediendo con ellos como tiene que ser a la luz de la Constitución y la ley. Sí, señor. Bueno, vamos al tema central de esta conversación con usted. Hubo una directriz del gobierno nacional expedida hace ya algún tiempo en la que se estaba pidiendo que, de acuerdo con la ley 142, que es la de los servicios públicos, se rebajaran las tarifas de energía en el país. Porque existen, decía esa directriz, unos pisos y unos techos tarifarios, y que entonces las empresas, lo ha dicho el presidente Gustavo Petro durante mucho rato, están cobrando tarifas más altas de lo permitido, sobre todo en ese rubro que tanto pesa en la canasta familiar. Y al parecer EPM, que es una de las más importantes, no cumplió esa directriz. Ese es la crítica que usted hace. EPM debió haber cumplido esa directriz. Total, Roger y cibernautas. Esto es muy grave lo que está pasando en el departamento de Antioquia. Entonces vemos cómo Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín y quien orienta desde su posición de alcalde, pero también presidente de la junta directiva de EPM, el mismo EPM y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que son los operadores políticos que pueden dar directrices claras, ejemplo desde la gobernación a Hidroituango, ejemplo desde la alcaldía de Medellín a EPM, venga, hay una directiva presidencial, una directiva del Ministerio de Minas y Energías, donde se tiene que implementar una nueva fórmula para el cálculo del cobro de la tarifa, una nueva fórmula basada no en la especulación en bolsa, no en esos rendimientos financieros, sino que el cobro de facturación, de tarifa, tiene que ser con base en la producción y en los niveles de producción que pueda estar teniendo para este tema, la hidroeléctrica Hidroituango, ¿verdad? Cuando sabemos que hoy lo que hay es agua y la presa ha estado llena. Entonces, ¿por qué no se bajó efectivamente, como lo dice la directriz presidencial, como lo dice el Ministerio de Minas y Energía, esa tarifa, y que los antioqueños y antioqueñas de todos los estratos hayan sentido un alivio en su tarifa de energía? Todo lo contrario. Tenemos para decirle que se le vendió con la esperanza de Hidroituango al departamento de Antioquia que íbamos a tener una mayor generación de energía, como efectivamente está sucediendo, pero que esto también iba a permitir no solamente sostener energéticamente, ayudar a sostener a Colombia, porque eso hace Hidroituango, sino que aquí en Antioquia, donde tenemos esa riqueza hídrica que permite que un proceso tan importante como Hidroituango avance y esté generando energía, pues que iba a salir muy a un costo favorable el kilovatio de energía, cosa que no ha sucedido. Entonces, y la cereza del pastel es que no se cambia la tarifa de facturación, como dice la directriz presidencial y el Ministerio de Energía, no se aplica con una cantidad de argucias, de argumentos. Yo le debo decir al departamento de Antioquia, y este año como uno de los vicepresidentes de la Asamblea, seré enfático en los medios, en la Asamblea del departamento. El primer año que fuimos, en el 2024, que nos iniciamos como en este periodo de diputados de Antioquia, fui el único diputado que planteó un debate de control político de Hidroituango, un debate de control político a EPM, y los diputados y diputadas de Antioquia en sus mayorías no lo aprobaron. Entonces,
Eso es muy grave porque nosotros necesitamos en un espacio como la Asamblea del Departamento poder llevarle las inquietudes de la ciudadanía. ¿Y cuáles son las inquietudes de la ciudadanía? Es que es coquito, es muy concreto. El recibo de energía está muy costoso en el departamento de Antioquia. Y fuera de eso llega el doctor Andrés Julián Rendón, hoy gobernador del departamento, y también con unas mayorías en la Asamblea que no sé si es que se les olvida que nosotros tenemos que responderles al pueblo antioqueño, en su gran mayoría 7 millones de habitantes, pues le ponen una tasa de seguridad al recibo de energía que nos argumentaron era para el estrato 4, 5 y 6, servicios e industrias, y cuando se abre ese boquete de servicios e industrias, pues claro que hice las industrias y las empresas que ya se están quejando, ojo, ya no solamente se está quejando la oposición, para poner el caso este diputado del Pacto Histórico, ACOPI, intergremial, y sigue lista recientemente, la semana pasada, que por cierto ha sido gente que ha apoyado al Centro Democrático, de frente, a Andrés Julián Rendón, le están diciendo públicamente que necesitan que le bajen la tarifa de energía porque eso está teniendo unas afectaciones en el flujo de caja de las empresas. Y un gobernador callado, Andrés Julián Rendón, un alcalde de la ciudad de Medellín callado frente a un tema tan delicado y sigue cobrando EPM su tarifa sin ninguna modificación sustantiva, como lo dice la directriz presidencial de Gustavo Petro y del Ministerio de Minas y Energías. Esto tendrá que cambiar y haremos todo lo posible para que se despierte la ciudadanía y que hagamos las diferentes acciones políticas, mediáticas, administrativas para que se cumpla la orden presidencial. Diputado Manuel García, buen día, cordial saludo. ¿Qué implicaciones disciplinarias podría tener este desacato? No sé si el término esté bien dicho o no, o digamos esta desobediencia, no solamente disciplinaria, sino administrativa, o simplemente no va a pasar nada. Javier, buenos días, un gusto saludarte. Precisamente con el equipo estamos evaluando, ya se ha conminado, se le ha oficiado a las superservicios, que es lo primero que vamos a pedir es venga, poner la alerta oficialmente desde esta curul, ya le oficiamos a la Superintendencia de Servicios Públicos a nivel nacional, advirtiendo que en Antioquia no se está cumpliendo, para que ellos adelanten, primero pues vengan a hacer unas diligencias urgentes de inspección, vigilancia y control a EPM, qué es lo que pasa, y que le expliquen a esa superintendencia si lo están haciendo sí o no, cuando nosotros insistimos que no se está haciendo. Pero démosle el beneficio de la duda y que sea el ente de control, para este caso la superintendencia, quien haga la auditoría. Entonces, ese es el primer paso. Y segundo, con la directriz y la directiva del ministerio, pues nosotros con el equipo jurídico en la curul vamos a interponer todas las acciones legales haciendo señalamiento de que en Antioquia no se cumple y que eso está teniendo una afectación muy grave en el bolsillo de los antioqueños y antioqueñas. Mire, algo concreto, Javier, yo ahora ojalá pudiera mostrarles el WhatsApp, muchos cercanos y demás que saben de esta entrevista me decían, y en un trino que hicimos ayer en X, me decían, hombre, tú no sabes lo afectados que estamos, ciudadanos del común, de aquí, de las comunas, ¿no? De Manrique, de Aranjuez, en fin, de Belén, diciéndome por el WhatsApp, estamos desesperados con el alto costo del servicio de energía y cada día de para arriba, pues claro, empezando por la tasa de seguridad. Diputado, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo que la gente a veces como sospecha o se imagina de que pasa con estas cosas, estas decisiones, es simplemente esa rebeldía o esa oposición al gobierno nacional, esa decisión de oponerse a todo lo que venga del gobierno nacional simplemente porque es el gobierno nacional, a pesar de las consecuencias que pueden traer esas decisiones, como lo que usted está diciendo, las sanciones que podría haber contra EPM. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Es simplemente llevarle la contraria al gobierno porque es el gobierno? Germán, completamente de acuerdo. Y nosotros hemos sido desde la Asamblea del Departamento y gracias a los medios de comunicación, hombre, en esa pelea, en esa disputa desafortunada que hay entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, ahí está perdiendo son los antioqueños y las antioqueñas. Entonces, hay oposición por todo y para todo. Y les pongo esta perla. El gobernador de Córdoba, que lo hemos visto todos en los dos ministros, en los consejos de ministros que se han suscitado en la ciudad de Montería, toda nuestra solidaridad con el departamento de Córdoba y sus habitantes, fue uno de los que por estarle siguiendo los áulicos a Andrés Julián Rendón, que fue el líder y sigue siendo el líder de la oposición al presidente Petro, cogiendo a todos los gobernadores del país, yendo a Estados Unidos a hablar lo que no debe,
en contra del gobierno nacional y del presidente. Erasmo, gobernador de Córdoba, fue uno de los que se opuso tajantemente a ese decreto de emergencia que el gobierno nacional, anticipándose a los posibles hechos, ejemplo, inundaciones que está viviendo hoy con el agua al cuello el departamento de Córdoba, fue uno de los que se opuso. Y hoy, cuando su departamento tiene el agua al cuello y su gente, que esa es la responsabilidad política, entonces ahí sí lo vemos caribajito, muy planito con el presidente de la República y diciéndole, señor presidente, necesitamos ayuda. Pues claro, eso es lo que él tiene que hacer como gobernador. Aquí en Antioquia estamos esperando lo mismo, que pase algo sumamente grave como lo que está pasando, porque aquí ya hablamos más de 9.000 familias damnificadas. Y yo les quiero decir dos cosas. La primera, a mí me preocupa mucho, yo he escuchado con mucha atención al gerente general de Hidroituango en sus intervenciones en los medios de comunicación, dándole parte de tranquilidad al departamento de Antioquia, que en Hidroituango todo está controlado, que aquí aguas abajo, sobre todo allá en el Cauca, en el Bajo Cauca no va a haber problema con las comunidades, con los municipios ribereños. Mi Dios permita que así sea y que las cosas en Hidroituango se estén haciendo con toda la responsabilidad, que van a ser unas solicitudes que vamos a hacer apenas nos cite el gobernador este mes a sesiones. Este diputado lo primero que va a pedir es que Hidroituango se presente en la Asamblea del Departamento y nos diga a los diputados y diputadas de Antioquia que hay tranquilidad, que lo que está pasando en Córdoba no va a pasar en Antioquia con Hidroituango. Pero lo segundo, entonces hoy aparece en esa pelea con el gobierno nacional que por qué en el decreto de emergencia el departamento de Antioquia no fue tenido en cuenta por parte del gobierno nacional. Entonces yo puedo decirle y darle fe a este departamento que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha estado desde el día 1 atenta a lo que sucede con el departamento de Antioquia. Pero resulta que aquí viene un delegado de la Dirección Nacional del doctor Carrillo, director nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y ojo la perla, en uno de los consejos de gobierno donde se estaba tocando el tema de la emergencia climática en el departamento de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón no permitió que el delegado del gobierno nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se hiciera presente y lo sacaron del espacio. O sea, por Dios, gobernador Andrés Julián Rendón, primero, son funcionarios del orden nacional, verbo y gracia a lo que pasó en Córdoba, que si aquí se nos llega a desbordar la situación en Antioquia, que esperemos que no, pues claro que necesitamos la concurrencia, la subsidiariedad y la complementariedad del gobierno nacional, pero sacando a gorrazos, a malas formas, hasta grosero, me dijo el funcionario, que lo sacó, que el propio gobernador le dijo, sálganse de ese espacio, que ustedes aquí no tienen nada que hacer. Eso es lo que necesita Antioquia. Diputado, acá hay que hacer un análisis frente a lo que pasa en el país también. ¿Han ustedes analizado, preguntado, han evidenciado que otras empresas sí hayan acatado esta petición del gobierno nacional? Y dos, ¿piensan ustedes hacer un debate en la Asamblea de Antioquia con EPM frente a esta situación, en el que se le pueda explicar al mismo EPM la situación económica que viven los ciudadanos antioqueños frente a las altas tarifas de energía en nuestro departamento? Hola, Oscar, muy interesante la pregunta. Entonces, en dos momentos. La primera, claro que en otras hidroeléctricas del país, claro que otros operadores que facturan y manejan el tema tarifario eléctrico nacional hicieron caso a la directiva y hoy han bajado y se ve, sobre todo lo que más me interesa a mí, es la reacción ciudadana. Y entonces vemos en otros departamentos cómo la reacción ciudadana pública, en medios, en redes, en fin, de alegría porque el recibo bajó, lo que no ha pasado en el departamento de Antioquia. Y yo me comprometo en este medio de comunicación que apenas, y hay ojo ciudadanía y ojo medios de comunicación, vamos a plantearle por escrito una proposición, debate de control político de Hidroituango para que nos diga si hay tranquilidad aguas abajo, sobre todo en el Bajo Cauca, la ciudadanía, de que no va a pasar lo que está pasando en Córdoba. ¿Cuáles los excedentes de generación de energía? ¿Qué se está haciendo con esos excedentes? ¿Para cuándo tenemos las 4 turbinas funcionando? Y si se va a bajar sí o no el cobro de la tarifa de energía por esos excedentes que hay hoy en la producción energética, y si se va a seguir la directriz presidencial del cambio de la tarifa, de la fórmula de cobro, que es lo que se está pidiendo específicamente en esa directriz. Y EPM, que es el responsable, porque Hidroituango lo que hace es generar energía, pero EPM es el operador del cobro, EPM es el que debería haber recibido la directriz del alcalde de la ciudad, es decir, hombre, a mí me parece en medio de todas las diferencias que tengo con el presidente,
que hoy que tenemos exceso de agua, hoy que Hidroituango en buena hora, gracias a Dios, avanza, ya estamos esperando que la cuarta turbina entre en funcionamiento, que la obra no se ha siniestrado, que no nos ha sucedido nada en el Bajo Cauca, vamos a darle una buena noticia al departamento de Antioquia, y es que como generadores de energía mayoritariamente en el país, pues claro que aquí debe ser el kilovatio más barato de energía en Colombia, y es todo lo contrario, en Antioquia somos los mayores generadores, pero tenemos el kilovatio de energía más costoso del país. Esto es un exabrupto, pero Hidroituango pues es una empresa y tiene una lógica empresarial. Entonces, digamos que la discusión con el gerente de Hidroituango, uno entiende que él tiene una visión empresarial, pero a mí el alcalde de la ciudad de Medellín, que es el gerente, el presidente de la junta directiva de EPM, no me puede salir con esa misma lógica. Él tiene que pensar en el bolsillo de la gente y tiene que hacerle caso como alcalde de la ciudad a lo que está diciendo el presidente de la República, que es lo que yo he sentido, que aquí Andrés Julián Rendón, gobernador, y Federico Gutiérrez creen que Antioquia Federal y que ellos, el presidente es un pintado en la pared, que un ministro de Minas y Energías es un pintado en la pared y que ellos pueden hacer lo que se les da la gana, y así no es, con todo respeto. Diputado, entiendo que el gobernador sí le respondió a la intergremiaria FENALCO que le estaban solicitando que acabara con el cobro de la sobretasa de seguridad, y él dijo que no, y que se iba a cobrar hasta el año 2027. Pero ¿qué riesgo tienen los ciudadanos de Antioquia de que porque sabemos la historia de los impuestos temporales en el país, que todos terminan siendo definitivos? ¿Qué riesgo, porque eso fue ordenado por la Asamblea, tienen los habitantes de Antioquia de que ese impuesto se convierta en un impuesto permanente? Pues yo no hablo de impuestos, sino de sobretasa, pero ¿cuál es la certeza hoy sobre ese asunto, diputado? Javier, igual que tu compañero, una pregunta interesantísima. Pues claro que lo tiene todo, que lo transitorio como el 4 por mil se vuelva definitivo en el departamento de Antioquia. Entonces, primero miren la irreverencia del gobernador con FENALCO, con Intergremial, ¿no? Esto sigue y va hasta el final. Preocupante. Nosotros advertirle a la ciudadanía que esta bancada del Pacto Histórico votó negativo esa ordenanza de la tasa de seguridad. ¿Por qué digo que corre el riesgo? 1 billón de pesos. ¿Qué gobernador, el próximo que siga para la vigencia fiscal siguiente, en las próximas elecciones, cuando se cambie de gobernador en el departamento y diputados y diputadas, pero hablemos del gobernador o gobernadora, se va a sustraer y decir que ese billón de pesos no lo necesita o no hace parte para su flujo de caja? Pues claro que esa es una tentación. Incluso hemos visto a Andrés Julián Rendón enviando funcionarios de su gobierno y a él mismo, antes comentándole esta fórmula a otros departamentos, a otras asambleas para que la implementen en contravía del sentimiento y malestar ciudadano. Entonces, y yo quiero insistir en algo. Lo hemos hecho en el recinto de la asamblea y es bueno que todo el departamento se entere. Imagínense que de ese billón de pesos, donde se prometió para la dignidad de los policías y militares, solamente el 17.3 aproximadamente de ese dinero que se ha recaudado hasta la fecha se ha ido directamente. Yo veía, él siempre hace anuncios rimbombantes, hablo del gobernador, cuando le entrega al ejército, a la policía, cosa que nos alegramos mucho, nuevas patrullas, morrales, cuando les hace mejoramientos a las infraestructuras de la policía, a los batallones, a los cuarteles. Maravilloso, un aplauso por eso. Pero no hace esa misma. Entonces, ojo, les hablé que solamente el 17.3% del dinero de la tasa de seguridad que se está cobrando en Antioquia va directamente para esas obras puntuales a nuestra fuerza pública, que por cierto, toda la solidaridad y el respaldo. Pero medio billón de pesos, y ahí sí hay silencio absoluto de parte del gobernador Andrés Julián Rendón, que yo lo invito, lo emplazo públicamente a que le explique al departamento de Antioquia cuáles han sido las inversiones en tecnología que usted tanto está diciendo que se van a hacer, con qué operadores, son 13 o 14 operadores, y aquí nos preocupa mucho las modalidades contractuales, operadores que han tenido nexos con Río Negro, pero bueno, nosotros no somos Contraloría, vamos a estar muy atentos al seguimiento, pero el gran dolor es que esa tasa de seguridad, ese billón de pesos, en su gran mayoría tenía que ser era para la fuerza pública. Y segundo, es una medida transitoria, pero hoy estamos viendo cómo están haciendo anclajes para que eso se quede
hasta el final de su mandato, y fuera de eso que el gobernador o la gobernadora que reciba, lo primero que tenga sea la fórmula dejada por Andrés Julián Rendón para que nos sigan clavando con la tasa de seguridad en el departamento de Antioquia. Último comentario, diputado de Antioquia, Manuel García, a propósito de la ratificación que hace el Consejo de Estado del fallo que obliga a EPM a pagar 781.828 millones de pesos a la sociedad Hidroituango, un revés para EPM. Ahora que estamos mencionando, pues para el caso de no atender la directriz del gobierno nacional, y usted menciona las dos empresas, los ponemos en otra dimensión. Recordemos que EPM es sociedad de Hidroituango, pero el gobierno departamental tiene un mayor porcentaje en esa sociedad, o gran porcentaje en esa sociedad. ¿Qué le suscita a usted como diputado de Antioquia, representante de los intereses de los antioqueños, esta decisión del Consejo de Estado? Bueno, pues respetamos los pronunciamientos del Consejo de Estado. Aquí viene un análisis profundo de cuáles fueron las afectaciones de tipo contractual para los contratistas que estuvieron en la obra, pero también cuál es la responsabilidad para con el departamento, el distrito de Medellín en sus acciones económicas, financieras, en sus rendimientos accionarios, y al final si va a tener un detrimento patrimonial el departamento y Medellín frente a este tipo de decisiones, que es lo que a nosotros, como lo dices, como diputado del departamento, nos preocupa mucho, si va a haber una afectación directa en el patrimonio del departamento y del distrito de Medellín, que es lo que apunta en este señalamiento que hoy hace frente al pago a la derogación que tendría que hacer EPM a Hidroituango. Entonces, aquí ha pasado, es un señalamiento que hemos venido haciendo siempre, es que las ganancias, las utilidades en la lógica de algunos administradores públicos, las ganancias y las utilidades se pretenden privatizar y son felices que lleguen los privados a los escenarios, siendo muy importante la participación privada, ni más faltaba, pero ojo que tiene que haber responsabilidad social empresarial con el país, con el departamento y el distrito, pero las pérdidas sí se socializan. Entonces, si aquí hay una pérdida millonaria, multimillonaria, muy seguramente esa sí la van a socializar, y la van a socializar con todo el departamento y el distrito. Es noticia en desarrollo. Sí, señor. Es noticia en desarrollo, pero bueno, lo otro es que desde hace mucho tiempo, desde el momento de la contingencia que fue en 2018, pero hay patas contra los resultados que ha tenido Hidroituango, esta tremenda generadora de energía que usted ha venido mencionando durante toda la conversación, que es fundamental para la energía eléctrica del país, pues ha habido, digamos, manejos que desde el punto de vista de, en este caso, el contencioso administrativo y su alto tribunal, que es el Consejo de Estado, pues demuestran que no han sido buenos manejos por parte de uno de los socios, que se encargó además de la administración de la hidroeléctrica, que es EPM. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que sí, que esto puede tener alguna, obvio, porque son los 700 de millones de pesos de los antioqueños, pero que no vaya a pasar precisamente para eso sí hay solidaridad de los antioqueños, como pasó precisamente con el 4 por 1000, que por allá en 1998 o algo así, se solidarizó al pueblo, o se obligó a solidarizar al pueblo colombiano con los problemas financieros que estaban teniendo los bancos y el sector financiero. Entonces, cuando se trata de solidaridad en ese sentido, entonces venga, metámosle la mano al colombiano y al antioqueño en este caso, que es su preocupación. Pero cuando se trata de cumplir con una directriz para aliviar el peso económico de los antioqueños, no hay cumplimiento. Entonces, ahí están ustedes, que tienen que estar muy atentos para ver que las cosas se cumplan, se hagan con equidad y con justicia para todos. Manuel García, diputado por el Pacto Histórico. Bueno, diputado, le agradecemos mucho. ¿Cuándo empieza la sesión entonces? Estamos atentos que el señor gobernador Roger nos convoque, nos informan que la próxima semana existe esa posibilidad. Pues nosotros entendemos que ha estado muy atento el gobierno departamental y debemos reconocérselo. Yo lo he hecho públicamente en mis redes y lo quiero hacer en este medio. Hombre, gracias, gobernador Andrés Julián Rendón y su equipo de gobierno, por la atención pronta que ha tenido la emergencia en el Urabá, región a la que me debo, política, social, gremialmente. Yo le agradezco en nombre del departamento de Urabá
ese trabajo serio, juicioso y organizado que ha hecho la gobernación de Antioquia en cabeza suya, porque usted personalmente, Andrés Julián Rendón, ha estado en el Urabá liderando. Pero también que este sea renglón seguido, invitarlo, señor gobernador, a que deje ayudar del gobierno nacional, que eso es una obligación constitucional, y que se permita trabajar armónicamente con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el DPS, el Ministerio de la Igualdad, y sigue lista porque Antioquia también es Colombia y el gobierno nacional tiene la obligación de apoyar financieramente al departamento de Antioquia. Entonces estamos atentos que nos llamen. Expliqué esto porque no nos han llamado y uno entendería que está muy ocupado el gobernador atendiendo la emergencia climática, y pues a los diputados nos tienen ahí en la banca, pero no estamos en la banca porque estamos en pleno momento electoral político, haciendo campañas, visitando nuestra gente, nuestras bases, el territorio, y de esos recorridos tan valiosos a sus regiones. Aquí en las comunas, pues ahí es donde uno se nutre, escucha a la gente, sus dolores, sus necesidades, sus angustias, y eso es lo que nos nutre para llevarlo al recinto de la Asamblea. Qué bien, qué bueno. Sui generis, esa colaboración armónica que debería ser una constante entre el gobierno central y los gobiernos locales y regionales, sui generis que en estas administraciones de Julián Rendón y Federico Gutiérrez, eso se haya roto, como que si no estuviéramos hablando de una república unitaria, descentralizada, sí, pero no somos federales todavía. Manuel García, diputado de Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Clickgracia. A ustedes por el espacio y muy atento y agradecido por la oportunidad. Gracias, señor. Muy amable.